Hola amigos, hoy vamos a seguir desmontando las mentiras de la circuncisión. Hoy nos vamos a centrar en el tema de los cánceres. El anterior fue exclusivo de las enfermedades, en el que resumí muchas cosas y olvidé algunas, como por ejemplo, cómo desde el propio Consejo General de Colegios Médicos se recomienda la circuncisión para reducir el SIDA. Para esto sí vale el Consejo General, pero no para centralizar las quejas o cuestionar la práctica. Nos vamos a esta dirección, que es del servidor del propio Consejo General de Colegios Médicos, y vemos que en este PDF lo firman el Consejo General de Colegios Médicos, la Organización Médica Colegiada y el Ministerio de Sanidad y Consumo. Le damos control F para buscar y nos aparece una referencia, aquí, donde aconsejan la circuncisión. ¿Anginas? No, para que te lo veas que no es cierto, porque las anginas las tenemos en los pies. Pues para que te lo veas que no. Pues para que te lo veas que sí. El otro día no te dijo tu papá que te enfermaste de las anginas porque te mojaste los pies. Pequeño ejemplo de cómo intervenciones en una parte del cuerpo puede influir en otras totalmente alejadas. Siguiendo con esta misma lógica, la visión científica del mundo exige asumir que todo tiene su explicación y su porqué, aunque nosotros no lleguemos a saber y entenderlo todo. La hipótesis de la reducción del cáncer se explica por el paso previo de las enfermedades, que ya vimos que es mentira, y aun siendo verdad no pueden asegurarlo, por desconocer el tanto por ciento de operados, o por la abstinencia inducida. Pero aun siendo verdad la hipótesis de las enfermedades, ellos suponen, con una cierta base, de que especialmente los virus son capaces de joder el ADN de la célula y convertirla en tumorosa. De la larga lista que dicen que esto reduce, yo he agrupado 3 a los que llamo urológicos: pene, próstata y vejiga. De este el más creíble es el de pene. Pero incluso así hay una cosa que a mí nunca me queda clara cuando hablan de reducción de cáncer. ¿A qué se están refiriendo? ¿A tumor primario o a metástasis? Es que, de cualquiera de las dos maneras, ciertamente, si reducen la diana, también se reducen las posibilidades de tumor. Pero lo que no dicen es que si se corta el pene de todo, se anula por completo la posibilidad de cáncer. De hecho, no hay mujer que tenga cáncer de pene. Hay que haber estudiado mucho para llegar a esa conclusión, ¿eh? En el 49 ya alguien dijo que esto reducía el cáncer de lengua. Y posteriormente a este carro se subió el de garganta, ano, recto, incluso útero de las mujeres. Hay que tener los cojones cuadrados para atreverse a decir esto. Y encefalograma plano. El de lengua y garganta, ¿cómo os explicaría yo? Solo veo 2 maneras para explicarlo. O que se trate de la lengua y garganta de las parejas sexuales, o que se trate de la del propio individuo. Y es que parece ser que hay gente muy flexible que es capaz de ¿cómo se dice? Autofelacionarse. Uno de ellos es nuestro buen amigo, el del capítulo 1. Yo quise hacerme una foto para ilustraros de qué estoy hablando, pero por 2 dedos no le llegó. El de recto y ano, pues supongo que pasará parecido. Y el de útero, junto con el papiloma, lo dejamos. Esas 2 cosas solitas para el siguiente capítulo, que va a ser largo. Desde luego, todas estas afirmaciones demuestran una fijación con el tema. A mí me parece muy bien que a la gente con cáncer se les pregunte y que se les haga estadísticas. Pero antes de llegar a esto, hay mucho que preguntar. ¿Usa usted slips o calzoncillos? ¿Son de algodón o de licra? ¿Los lava con jabón lagarto o con Norit? ¿Los aclara con suavizante? ¿Tiene piercings, tatuajes? ¿Se ha depilado? ¿Con qué? ¿Usa lubricantes? ¿Fecha de nacimiento? Es para el horóscopo.
En resumen, son tantas las posibles variables, es tanto lo que en ingeniería se conoce como ruido de fondo, que ni siquiera Google podría asegurar nada de esto. Hay que ser idiota para atreverse a decir una cosa de estas o creérsela. De estas dos opciones vamos a ver ahora un ejemplo. Ponemos en un buscador circuncisión cáncer de próstata y nos salen un montón de noticias prácticamente idénticas, la mayoría del 2012. De cómo funciona el periodismo es digno de capítulo aparte. Nos vamos al País por los adornos que tiene y aquí está. Como podéis ver, aseguran que reduce el 15% el riesgo de cáncer de próstata. 15%, quedaros con el numerito. El artículo es del 2012, o sea, de unos 5 años, e insisten en que reduce los procesos inflamatorios y las enfermedades de transmisión sexual. Aquí hablan del centro Hutchinson, pero no es el Hutchinson que hemos visto muchas veces, que sois unos malpensados. El estudio se hizo en unos 3.400 hombres, la mitad desarrollaron cáncer de próstata y la otra mitad se tomaron como ejemplos. Y aquí algo muy interesante. Asegura que la base de todo esto es lo mismo que la prevención del VIH. Insisto, muy interesante esta asociación. Y cierta, la única base que tienen en común es la mentira. Y me alegro de que unan las dos cosas, porque caído el cáncer de próstata, también cae lo del SIDA. Lo que ya habíamos visto, que esta idea se exportó a África, que se están haciendo de manera rutinaria, como ya vimos en el capítulo anterior, para reducir el VIH. También reduce el herpes y el cáncer de próstata, que parece que es el tumor más frecuente entre los españoles y la tercera causa de muerte por cáncer. Nos dice que son 45 casos cada 100.000 hombres, pero esto es al año. Ahí no lo pone, pero es al año. Al final hay un montón de comentarios, la mayoría de ellos totalmente polarizados, o son acérrimos a favor o son acérrimos en contra. Y para complicar más la cosa se mete el asunto religioso de por medio. A mí me llamó mucho la atención de alguien que teoriza que aún en el caso de ser cierta la reducción de enfermedades venéreas, esto se debe a la menor actividad sexual por el daño ocasionado. Vamos a la web del País y abrimos como posesos los 5 enlaces que tiene. El primero es el del centro Hutchinson, nada interesante pasando de él. En el segundo es un artículo del propio País, del 2007, sobre la exportación de este disparate a África. ¿No recuerdan el dato oficial del 60% de reducción de SIDA? Pero se les escapa algo muy interesante. De aquellos 3 estudios que vimos un montón de veces ya, no todos dio el 60%, lo cual es lógico que haya una cierta dispersión. No, el 60% fue el mejor de los datos. Los otros dos, uno dio el 48% y otro el 53%. De estos 3 datos, ¿de cuál se presume? Del de 60%. Esto es una auténtica manipulación. Cuando yo estudiaba, concretamente en la asignatura de física, había una lección que trataba sobre errores de medida. Y lo estándar a la hora de manejar errores es considerar el máximo error. Aquí están midiendo el grado de bondad de cierta práctica. Medición que tiene sus errores, por eso le dan 3 cifras distintas. Como aquí se está hablando de un beneficio, lo lógico es curarse en salud y tomar por bueno el 48, o por lo menos hacer una media. Incluso así, el 48% debería ponderar el doble que el 53%, ya que el número de ensayos es el doble. ¿Empecéis a creeros ahora que todo esto está manipulado? ¿Que es todo una mentira? El tercer enlace también lo es a otro artículo del País. Resulta que en Estados Unidos se estudia aplicar la circuncisión a los recién nacidos para luchar contra el SIDA.
O sea, que una práctica que en el mundo occidental nació en Estados Unidos y de allí se exportó a sus áreas de influencia, ahora lo vuelven a reimportar. Nos vuelven a hablar de los 3 estudios y de la cifra oficial del 60%. Pero, en el último párrafo, asegura que no hay pruebas que demuestren que esto protege y que en Estados Unidos casi el 80% ya lo estaba operado, que la práctica disminuyó en los últimos años, que antes era el 80%, pero a partir del 2000 cayó al 65%, y que hasta su Academia de Pediatría asegura que no es esencial. De aquel artículo original del País, con 5 enlaces. Los 2 últimos son durillos de abrir y hay que abrirlos a mano. De estos el primero, ahora les falla el servidor, pero hace un rato les funcionaba. Va sobre la reducción de herpes en Uganda y Sudáfrica, según parece un estudio hecho sobre los mismos sujetos sobre los que se hizo el estudio del SIDA. La siguiente página va sobre cánceres de próstata en España. Destaca un gráfico por provincias, en donde mira, en donde menos cáncer de próstata hay es en Melilla. Claro, porque allí hay mucho musulmán que, como están así por tradición, están protegidos contra el cáncer de próstata. Aunque si nos fijamos bien, resulta que en donde menos cáncer hay es en Almería. Y Guadalajara también queda por la mitad. Por el otro extremo están los 2 archipiélagos. Sin duda alguna por la promiscuidad promovida por tanto turismo. De hecho, yo conozco a uno, concretamente de Menorca, que remata el artículo con otros gráficos sobre el tema. Y ahora vamos a ir a beber a la fuente. El artículo original que dio lugar a todas estas noticias. Aquí, después de donde dice 2 más 2, 4. ¡Qué va, hombre! Estos no saben ni contar con los dedos. Ya lo veréis. Hacemos un copia y pega del Jonathan Wick y lo pegamos aquí en el buscador. Tenemos que poner con M, que los americanos lo escriben con M. Y aquí está, de primerito. Lo abrimos en nueva pestaña, traducimos y aquí está, el cacareado 15% de reducción. Nos vuelve a recordar que muchos cánceres son provocados por infecciones, en concreto por estas. El papiloma lo reservo a él solito para el siguiente capítulo de esta serie. Nos dice que no es el primero que se le ocurre esta idea, que ya otros tal y cual. Nos explican cómo eligieron la muestra. Y ahora nos explican, en el análisis estadístico, nos explican en qué consiste la manipulación que hicieron. Y bla bla bla, un rollo. Y ahora las referencias. A poco que estudie uno este tema, hay una pandillita de media docena que empieza a sonar. Son el ajo de todas las salsas. Pero curiosamente aquí ya solo veo a 2. Parece ser que la gracia de todo esto es en que te nombren muchas veces. Y para eso tú tienes que nombrar a muchos, para que el próximo artículo que editen te nombren a ti. Aquí nombran al tal Aaron Tobian y a Weiss, ya conocidos por nosotros. Y ahora nos vamos y descargamos el PDF. Como todo esto ya lo vimos en la traducción, pasando de él. Y nos vamos a las tablas. Vamos a ver ahora las 2 tablas, empezando por la primera. Hay que empezar entendiendo que las 2 columnas, la de la izquierda, son los casos con cáncer. Y la de la derecha es de gente sana que se ha tomado como control. De las cifras que sorprenden son este 20 y pico y 10 y pico. De primer grado familiar, historia de próstata cáncer. Sorprende que uno sea el 20 y otro el 10, porque o es el doble o es la mitad, depende desde dónde se mire, ¿no? Y además que son números grandes. Esto sí que parece que es importante a la hora de tener un cáncer. Los antecedentes familiares, que sin duda es mucho más importante que el famoso 15%, y se lo come y lo enmascara por completo. Hay aquí otro 3,3 y 1,8 que sorprende. Es el número
de hombres sexual pareja, o sea, parejas homosexuales, de los que han tenido alguna vez, el 3.3 ha desarrollado cáncer y el 1.8 es gente sana que se toma como testigo. Estos números también son o el doble o la mitad, depende desde donde se mire. Pero tener esto en cuenta ciertamente sería un abuso estadístico, ya que las cifras son realmente ridículas. Esto mismo es lo que se está haciendo con el supuesto beneficio contra el SIDA. Y pasamos a la tabla 2. La giramos. Esto es la continuación de lo de antes, pero ahora la muestra separada según el estado de circuncisión que tengan, o sí o no. La misma información la presentan de 3 maneras, que son estas 3. La primera presentación es un sí o no, simple, y le da un 68.8 y 71.5. Bueno, muy bien. Y aquí empieza la manipulación. De los que lo están, lo divide en 2 subgrupos. Los que lo están antes del primer contacto sexual y de los que están después. Y no le sale la misma proporción. Fijaros qué curioso. Los operados después del primer contacto sexual les empeora la situación, porque han desarrollado cáncer el 3.9% frente al 2.5% de los normales. Y ahora la tercera presentación. Juntan los que no están CIR con los que están después del primer contacto sexual, los suma para dejar solamente los que están antes del primer contacto sexual. No sé si habéis pillado lo que han hecho. Os voy a explicar con un ejemplo lo que hicieron. Supongamos que hay un terreno dividido en 2 fincas donde hay oro. En una de ellas un poco más que en la otra. La de la izquierda es la de ellos. ¿Qué es lo que hacen? Cogen las piedras que tienen menos proporción de oro, en este caso los CIR después del primer contacto sexual, y las tiran a la otra finca. Con esto, proporcionalmente, en su finca aumenta la proporción de oro. ¿Con esto han mentido? No, en rigor no. Esto es un maquillado de datos, pero en rigor no es una mentira. De esto ya se encargarán otros después, cuando tiren por el atajo, y simplemente digan que reduce un 15% el riesgo de cáncer de próstata. La manipulación también está en el silencio. Por ejemplo, ese aumento de riesgo en los de después del primer contacto no se dice, y sin embargo seguro que le interesa a la gente de África, que se les dice que reduce el SIDA, pero no se les dice que les aumenta el cáncer de próstata. Pero la mentira viene ahora. De las 3 maneras con las que nos han presentado el asunto, la más favorable para ellos es la tercera, que para eso la han ido preparando. Y aún en este caso, de 64.9 a 69 va el 15% que dicen. Así a simple vista ya parece que no. Vamos a hacer aquí unas pequeñas cuentas. Para abreviar, en vez de 64.9 vamos a poner 65. Y el 69, 69. Entonces hay un incremento de A4. Pero este es un incremento de 4 unidades en 65 o 69. Esto es discutible. Vamos a suponer que sea 4 unidades en 65. Y aquí debajo vamos a poner el 100 para calcular el tanto por ciento. Como estos 60 y lo que sean rondan el 66.666, que son 2/3 de 100, si antes el incremento era de 4, ahora el incremento será de 6. Es una simple regla de 3. Como hemos redondeado a nuestro favor, en vez de 6 vamos a poner que es un 7%. La reducción es un 7%. ¿Cuánto decía el señor Jonathan Gurrick que reducía? Un 15%. ¿Cuánto nos sale a nosotros? 7%. ¿Cuánto decía Gurrick? 15.
Nosotros, 7. ¿Sí o no? ¿Dónde nos hemos equivocado? A no ser que tomen el tanto por ciento como el complemento de los ORs. Es que otra explicación no le veo. Y aun en este caso esa sería la confirmación de que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Bueno, pues como esto todo. Esto es el cuento de nunca acabar. Mientras os enseñaba la cantidad de periódicos que se hicieron eco de aquella mentira que acabamos de ver, la mayoría de marzo del 2012, por el rabillo del ojo he visto un par de excepciones. La primera es esta, del ABC, mayo del 14, y la segunda esta, de noviembre del 15. Nos vamos al ABC, y es una noticia totalmente distinta. Este estudio está hecho por unos canadienses, y llegan a la conclusión totalmente contraria a la que acabamos de ver. Según estos, el mayor efecto protector es cuando se opera a los hombres mayores de 35 años. Y en este caso, la disminución del riesgo es del 45%. Sin embargo, las realizadas antes del año de vida, la disminución es solo del 14%. Y encuentran un efecto protector del 60% en los negros. La noticia periodística la adornan como siempre, con otras historias, por ejemplo la del SIDA, pero aquí por lo menos reconoce que el beneficio está entre el 50 y el 60. Nos vamos a la segunda noticia, y es una copia de la anterior, editado en noviembre del 2015, y parece que será enviado a Europa Press. Incluso por aquel entonces no parece que la noticia sea muy fresca, cuando ya la había dado el ABC hace más de un año. Debe ser que no tenían cosa mejor que poner. Ponemos algo llamativo y específico, como es el nombre de los autores, y nos vamos al Publimet central. Aquí lo tengo ya traducido. En el capítulo de resultados asegura que los operados tienen un riesgo ligeramente menor de desarrollar cáncer de próstata, pero en donde sí en los operados mayores de 36 años. Antes del año también se supone que es beneficioso, pero no tanto. Lo repite en la conclusión. Muy beneficiosa si se hace a partir de los 36 años, en niños ligeramente y en negros mucho. La recopilación de datos se basó en el puerta a puerta. En el montón de referencias este sí nombra a los famosillos. Gray, Bailey, Aubert, Tobian, Gray otra vez, Tobian, Weiss. Anda, y uno nuevo, el Grit, el que acabamos de ver en el artículo anterior. Lo raro es que no mencionen ya a Bosch y Castelsagé. Vamos a ver ahora de dónde han sacado tan brillante conclusión. Eso sale de la tabla 2, al final, de los operados después de que tenían 36 años. Aún no lo dijimos, pero en este estudio intervinieron 1.500 y pico tíos que tuvieron cáncer y otros 1.500 y pico que se metieron como referencia. El total de la muestra son 3.100 y pico tíos. Bueno, pues lo más brillante del estudio es este 1.3 y 2.6. Sujetos involucrados en este porcentaje son 20 y 40. En total, 60. 60. En una muestra de 3.100 y pico no llega ni al 2%. Y de esta mierda de datos sacan tan brillante conclusión. Cuando si quieres cosas llamativas, te puedes ir a los antecedentes familiares, que es un 24-10. O puedes recomendar que los hombres se busquen más de 20 parejas, que por lo que parece disminuye a la mitad el riesgo. O puedes alertar a los que tienen historial de prostatitis, que también se duplica la proporción de cáncer. O puedes recomendar que se esfuercen a ser diabéticos, que también se reduce en una proporción de 3 a 4. Y todo lo que he dicho son números grandes, no esa mierda de numeritos de 60 individuos. Chicos, siento desilusionaros, pero no por tener más de 20 parejas vais a reducir el riesgo. Aquí hay una errata. No hay más que fijarse en el numerito de arriba. No es 23,4%, sino 15,9%. ¡Qué desilusión! Aunque sigue habiendo reducción. Bueno, ¿y dónde está el 45% al que se refería la noticia? Pues si lo buscamos en el PDF no aparece, ni aunque lo busquemos con control y F. Y es que en el artículo original no hablan para nada de tantos porcientos de beneficio, que como esto no debe de tener mucha idea, cree que puede sacar el tanto por ciento del complemento del OR. Es lo que empiezo a sospechar yo. De momento funciona. Aquí, en tabla 2. OR 0.55. Lo que falta para el 1 es 45.
Y ese es el tanto por ciento que toma el periodista. Y detrás de él vendrá otro que redondeará todavía más la cosa y en vez de decir el 45%, dirá que beneficia 45 veces. Sin llegar a esos extremos, veremos ejemplos de estos en el capítulo siguiente. ¿Qué es esto? Parece muy pesado. Es el material con que se forja esta mentira.